Ya, muy bien. ¿Se está grabando entonces? Sí. Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión. Chuta. Damos inicio. Televisión del Senado, iniciar sesión. Damos inicio entonces a esta comisión que corresponde a el día 31 de agosto del presente, en donde queremos saludar especialmente a los senadores y senadoras que son integrantes de esta comisión, y en representación del senador Esteban Velázquez, nuestra senadora Alejandra Sepúlveda, que está también sustituyendo al senador. De la misma manera, a los invitados de las distintas empresas relacionadas con el rubro del gas, en especial a GESA, a la Asociación de Empresas Gas Natural AGN, de Gas Sur y de Gas Valpo, debemos entender Gas Valparaíso, que están presentes, que van a exponer en esta comisión. Para los efectos, le doy la palabra al señor secretario, si es que hay cuenta. Cuenta, señora presidenta, se han recibido las siguientes comunicaciones y solicitudes de audiencia. Comunicaciones de Gas Valpo, en que remite una nota dirigida a la Comisión Nacional de Energía, por los motivos que indica el documento que fue enviado a vuestros correos. Oficio también de la CNE con que responde comunicación de Gas Valpo, en relación a en que se cuestionaba la validez de la simulación del cálculo de rentabilidad. Y a continuación, otro oficio de Gas Valpo dirigida a la Comisión Nacional de Energía con copia a nosotros, con la que confirman el efecto que tendrá en el cálculo de rentabilidad regulatoria de Gas Valpo el proyecto de ley en discusión. Por último, del presidente de Metrogas, señor Antonio Galar, con el que envían dos informes en derecho de los abogados señores Patricio Zapata y Tomás Jordán acerca de la constitucionalidad del proyecto de ley en discusión. Solicitud de audiencia de los sindicatos de trabajadores de Anglo American, Proyecto Minero Los Bronces, a fin de exponer su posición sobre las repercusiones ambientales, económicas, sociales y laborales de la denegación por parte de la autoridad ambiental del proyecto de continuidad operacional de la mina Los Bronces integrado. Eso es todo, señora presidenta. Muy bien, rendía la cuenta, no sé si hay puntos varios. No hay. Bueno, vamos a dar de inmediato entonces la palabra a quienes asisten hoy día, como ya hemos mencionado. Por parte del Ministerio de Energía está don Fernando Monsalve, entiendo, representante del ministro, y el ministro que va a sumarse en algunos minutos. Desde el Ministerio de Economía estaban invitados la subsecretaría. Bueno, van a sumarse también el asesor de la subsecretaria de Economía, también don Juan Ignacio Bugueño. De inmediato, como ya señalábamos, quisiéramos pedirles disculpas porque esta comisión debía empezar hace
unos minutos atrás, pero hemos tomado el acuerdo de extenderla hasta las 12:35, así que les brindamos a ustedes el tiempo, que no, ojalá no exceda los 10 minutos cada intervención, para poder darle curso como corresponde y generar de inmediato la posibilidad de avanzar. Ya que están los senadores presentes, yo quisiera, bueno, recabar, como ya habíamos dado el acuerdo, ¿cierto?, de que se extendiera hasta las 12:35 esta comisión, acuerdo refutado, y al mismo tiempo solicitar a los distinguidos senadores y senadores, a propósito de que este proyecto ingresó el día 29 de junio, ya vamos a cumplir ya si no 3 meses de la tramitación de un proyecto que tiene 2 o 3 artículos, que ha sido generado tanto por mociones parlamentarias, que son alrededor de 6 mociones parlamentarias que se han sumado muy transversalmente, quiero decir, desde la oposición y también desde el oficialismo, en el sentido de poder acoger las recomendaciones que ha hecho la Fiscalía Nacional Económica respecto a las rentabilidades y otras materias, y de la misma manera desde el Ejecutivo, cuya presentación del proyecto ya fue generado por parte del Ministro de Energía, quien se sumará en algunos minutos también. Quisiera recabar el acuerdo para poder llevar a votación general este proyecto en el transcurso de esta sesión. Entendemos que tiene urgencia simple, que vence el día 17 de septiembre. Entendemos que hay una semana que obviamente tiene que ver con nuestras fiestas patrias, en donde seguramente no vamos a tener la posibilidad de discutirlo, y a su vez en el entendido de que hoy día hay una necesidad, el tiempo transcurrido y además la cantidad de mociones parlamentarias que suman los esfuerzos necesarios para generar modificación a este proyecto de ley, creo importante como presidenta de esta comisión solicitar el acuerdo de ustedes para votarlo en general, para que vuelva a la sala, se puedan presentar las indicaciones y fijar desde ahí el tiempo de indicaciones donde van a estar recogidas todas las observaciones y poder avanzar en este proyecto. Le damos la bienvenida a la subsecretaria Petersen, que viene desde la Subsecretaría de Economía, y al ministro de Energía, don Claudio Huepe, que va a estar presente también en esta sesión. Presidenta, antes de la solicitud suya, dado que yo acabo de conversar con el ministro y la subsecretaria, y este es un mensaje del Ejecutivo, no es una moción, yo le pediría que ellos dieran su posición respecto a la votación o no, porque este es un mensaje del Ejecutivo. Podemos resolver lo que queramos, pero yo le pido que antes de recabar sea el Ejecutivo el que fije la posición respecto al momento de votación en general y particular del proyecto de ley. Le pido eso, simplemente antes de... Mire, yo creo que aquí hay un poder legislativo que también tiene poder de decisión, y justamente tenemos las facultades, las potestades que nos ha mandateado, y en este contexto es súper importante también. Bueno, entonces yo quisiera, entonces, ministro, bienvenido, subsecretaria, bienvenida. Poder entonces definir si podemos votar en general este proyecto hoy día, a fin de que se pudiera extender un plazo posterior a la sala, ¿cierto?, de tiempo de indicaciones para todas aquellas observaciones que se han hecho. Nosotros entendemos que este es un proyecto que se presentó hace ya 3 meses, que tiene un consenso bien transversal respecto a las 6 mociones parlamentarias de distintos sectores políticos que están hoy día muy contestes en el sentido de modificar este proyecto de ley para evitar abusos y otras materias que hoy día creo que necesitamos reparar de manera importante, sumada a una Fiscalía Nacional Económica que le hemos dado el respaldo y las competencias para observar dentro del rubro económico lo que significa justamente aquello, y en ese contexto es que solicito entonces formalmente a los senadores y le pido a nuestro secretario que someta a votación, si hay acuerdo entonces para generar la votación en general de este proyecto el día de hoy. Se somete a votación la petición de la señora presidenta en orden a someter a votación general el proyecto de ley en el día de hoy, en esta sesión. Senador Proem. Voto en contra porque no fuimos citados para eso, y además creo que hay mucho todavía que analizar, escuchar de referencia al ministro de Energía, que si bien es cierto no hizo la presentación, pero en las reuniones posteriores no lo hemos escuchado. Así que por esa razón yo voto en contra. Senador Turana. Voy a votar en contra de la propuesta hecha por la señora presidenta, porque efectivamente este es un proyecto del Ejecutivo. La verdad es que hay situaciones que están
bastante contraria a lo que debe ser, lo que significa generar una certidumbre jurídica y administrativa a quienes realizan este tipo de inversiones. Tenemos una opinión de parte de la Fiscalía Nacional Económica en que reconoce que de acuerdo a la norma vigente se han generado dificultades en torno a lo que significan estos procesos de llevar gas natural y además un proyecto en el cual tenemos que tener la suficiente capacidad de poder separar lo que es la situación particular de empresas relacionadas con el proyecto que además estaría dificultando la viabilidad para las empresas pequeñas. Y dado de que además también se solicitó la presencia de el exministro de Energía, señor Pacheco, que eso tampoco se ha logrado, yo no voy a dar mi venia ni mi aprobación para poder votar hoy día este proyecto en general. Senadora Sepúlveda. Muchas gracias, presidente. Mire, cuando uno coloca en el centro del quehacer político a las personas y su familia, uno nunca se pierde lo que tiene que votar en este Congreso. Y yo creo que hoy día, además, el que está en cuestionamiento precisamente el Senado de la República, en términos de la eficiencia, en términos de hacer las cosas como corresponde y de acelerar los procesos para tener, ¿no es cierto?, leyes que beneficien a la ciudadanía. Es por eso, Presidenta, además, entendiendo que esta es una votación en general, o sea, si estamos o no de acuerdo en la idea de legislar, las indicaciones y lo que tiene que ver con el cuerpo, ¿no es cierto?, de esta modificación legal, lo veremos después como corresponde, ¿no es cierto?, en las indicaciones en particular. Y además porque está afectada precisamente, Presidenta, parte de la región que yo represento, que es la región de O'Higgins, y que además están esperando precisamente los ciudadanos, y que hoy día está televisado, ¿no es cierto?, a través del Senado, están esperando precisamente esos ciudadanos y ciudadanas que se pueda legislar en favor de ellos. Así que por eso, Presidenta, yo voy a votar favorablemente que podamos votarlo hoy en general. Muchas gracias. Senador Kast. Yo soy senador oficialista, soy de gobierno, he estado siguiendo desde el primer día este proyecto de ley. Mi intención va a ser siempre apoyar lo que está el Ejecutivo haciendo y por lo tanto no está en juego mi voluntad política respecto al proyecto de ley en cuanto que hay que terminar con los abusos. Me molesta que se precipite una votación no habiendo acuerdo para ello. Yo dirigí la sesión anterior, no quedó acuerdo de votación hoy día, no está citada para el efecto de la votación, y además de eso, el ministro de Energía a mí me ha transmitido que hay un espacio técnico que el gobierno desea brevemente para mejorar este proyecto y evitar confusión en esta comisión al momento de votar. Mi voto a favor de lo que diga el gobierno no está en duda, pero no acepto que se proceda de esta forma, porque creo yo que esto requiere el mérito suficiente. A mí me hace fuerza si tiene que venir el ex ministro de Energía, que venga, que aclare lo que tenga que aclarar. Si es necesario que se aclaren otros aspectos confusos de esto, que se aclaren. Pero, en razón de esto, yo hubiera preferido que se lo hubiera, presidente, como le pedí, preguntado primero al gobierno, porque este es un mensaje del Ejecutivo. ¿Qué prefiere el gobierno? El gobierno puede poner discusión inmediata, no lo ha hecho. El gobierno puede hacer lo que estime en la conducción de este proyecto. Pero yo prefiero escuchar la posición del Ejecutivo. Yo en eso me abstengo. Muy bien, la verdad es que como señalábamos al inicio, esto corresponde a una discusión que es de lato conocimiento. Hay más de 6 proyectos que dieron motivo efectivamente a que aquí se generara un proyecto por parte del Ejecutivo y que tiene que ver con un abuso manifiesto que ha llevado a que las personas vieran en sus cuentas, sus usuarios, un alza o un aumento de las cuentas de la luz que bordeaban y que eso quedó absolutamente expuesto en todas las exposiciones que aquí se han hecho de alrededor de un 20%, a lo menos. Y creemos que esa circunstancia que hoy día nos convoca como senadores y senadoras a no hacer más de lo mismo, sino que a modificar las situaciones que llevan justamente a un abuso o a usar subterfugios legales, cuando hay modificaciones reglamentarias y sobre todo normativas que estamos obligados, combinados por la ciudadanía, a hacer lo que no podemos no hacer en nuestro trabajo y legislar. Y cuando hay un proyecto que fue presentado el 29 de junio, 3 meses en que hemos dado, yo diría, y aquí será testigo la ciudadanía y los integrantes de nuestro Ejecutivo, dedicación exclusiva a este proyecto. No hemos remitido exclusivamente la discusión mayoritaria
dejando incluso otros proyectos que tienen también igual mayor o igual relevancia más bien, a propósito de poder avanzar en aquello. A mí me parece que además con la connotación que se ha generado, en donde queremos votar en general, es decir, la idea de legislar si queremos cambiar o no esta situación, entendiendo que va a haber un plazo prudente, que ni siquiera está fijado para las indicaciones y para todas las modificaciones que puedan hacerse en lo sucesivo, me parece a mí que no es concordante. Y en ese contexto, como poder legislativo y como presidenta de esta comisión, estoy absolutamente convencida que además, entendiendo que todas las exposiciones se han hecho, que se ha escuchado al ministro de Energía, que se ha escuchado a la subsecretaria, que además hoy día están convocados ellos también, y a propósito del seno de esta comisión, las 4 empresas que han sido convocadas están presentes, van a exponer, por eso señalábamos que al final de esta votación pudiéramos votar en general. Ahora mi voto, por supuesto que es a favor. De acuerdo al artículo 178, como no se ha resuelto la situación, persiste una abstención, se repite esta. Se repetiría, senador Proes. Se procede a repetir, si se produce nuevamente el empate, se vuelve a votar, esta es por la regla del empate. Si se vuelve a producir esto, como en este caso no tiene urgencia que venza la próxima sesión, queda para la sesión ordinaria siguiente. Para ser despachado. A ver, yo le sugiero que le pediría al ministro, a la subsecretaria que den su punto de vista. Lógico, si eso es lo que más procede, para que ellos fijen. ¿Podemos hacer antes de la votación? Estamos en votación. Le hago una pausa. No cuesta nada. Si Suspenderse. El Senado dejar de transmitir, por favor. Reanudamos entonces Repite la votación, senador Proes. la sesión de comisión y le pediría al secretario entonces que llame nuevamente a votación. Senador Proes. Yo me voy a abstener esta vez, pero dejando claro que todos los argumentos que entregaron nosotros compartimos que esto hay que regular, lo que no estamos de acuerdo en la forma en que se está haciendo. Porque estamos cambiando reglas del juego, establecidas, se lo hemos dicho a quienes representan el gobierno en reuniones, y creo que eso va a afectar la credibilidad futura de las inversiones en esta misma área y en otras. Y por eso abstengo, presidente. Senador Durana. De acuerdo a lo que ha planteado el Ejecutivo y teniendo en consideración de que en primer lugar no estábamos llamados a votar este proyecto en general, pero en segundo lugar en que si efectivamente nosotros queremos trabajar para poder terminar con las injusticias que han vivido los consumidores finales, de acuerdo al informe de la Fiscalía Nacional Económica, yo creo que este país hoy más que nunca necesita dar certidumbre jurídica y administrativa para la inversión y para el consumidor final. En esta oportunidad voy a cambiar mi voto a abstención. Senador Castro. Dado que ha habido una explicación del ministro de Energía y de la subsecretaria de Economía que ha aclarado lo que no estaba claro a mi juicio, que era el método que quería seguir el Ejecutivo en este mensaje presidencial, estoy a favor de que se genere la discusión, la votación en general para esta fase. A favor. Resultado de votación, 3 votos a favor, 2 abstenciones, se acuerda votar. Muy bien. Entonces votamos al final, al término de la sesión, en general, este proyecto. Solo pedir, presidenta, que no nos vayamos a pasar del tiempo y que no sea una excusa posterior el que ya se terminó la sesión. Solo pido la rigurosidad del secretario, que no me cabe la duda que va a tener, pero para poder votar cuando corresponda. Sí, lo que implica, gracias senadora Alejandra Sepúlveda, a los expositores ceñirse, por favor, estrictamente a los tiempos. A estas 4 empresas del rubro, necesitamos que sean concisas en su exposición, sin perjuicio, ¿cierto?, que el secretario va a hacer quedan 19 minutos hasta la hora acordada, por tanto vamos a pedir entonces una prórroga, ¿les parece 15 minutos más? ¿Les parece? Acordado. 12:35. Presidenta, quiero dejar establecido que yo no voy a estar porque tengo comisión de gobierno a esa misma hora. Gracias. Gracias, senador Proens. Bueno, de inmediato entonces le doy la palabra al... Tendremos que ajustar los tiempos entonces alrededor de 7 minutos. 7 minutos más o menos nos dicen. Les vamos a avisar en todo caso.
al al gerente general, señor Klaus Lurman, de AGESA, está presente. Le brindamos entonces la palabra. De Aprovisionadora Global de Energía S.A., AGESA. Gracias a la comisión por la invitación extendida a AGESA. Realmente voy a tratar de, en estos pocos minutos, de explicar qué es AGESA, digamos, para claridad de toda la discusión que hay hoy día respecto a la relación entre AGESA, Metrogas, etc. Básicamente AGESA es una comercializadora mayorista de gas natural en Chile, probablemente la más importante, y distribuye gas natural fundamentalmente en los sectores de distribución de gas natural, generación eléctrica, minería y otros. Y fundamentalmente el suministro lo hace contra el recibir un margen. Respecto a las utilidades que tuvo en el periodo 2016 al 2021, solamente el 12%, perdón, de estas utilidades fueron generadas por el segmento residencial de Metrogas. Y respecto al margen que ha aplicado AGESA en este mismo periodo, desde el punto de vista de Metrogas, representa solamente menos de un 4% de la facturación que hace Metrogas al segmento residencial. En el proceso de separación o división de Metrogas, fundamentalmente recibió activos que corresponden tanto a los contratos como activos como los que se mencionan acá, el 43,5% de Gasoducto Gas Andes, 20% de GNL Quintero, 33,3% de GNL Chile. Respecto a GNL Quintero, en el año 2016 se vendió este activo fundamentalmente con la idea de concentrarse en lo que es la comercialización mayorista de gas natural. Respecto a los contratos de compra-venta y principales clientes, nosotros tenemos fundamentalmente contratos con proveedores. El más importante, el contrato de GNL con GNL Chile, digamos, y que básicamente regula los derechos que tiene AGESA sobre el GNL en el contrato con Shell y que tiene también respecto al uso de las instalaciones del terminal de Quintero. Respecto a los clientes, aquí lo relevante, en el periodo junio 2016 a junio del 2022, hemos vendido o suministrado un total de 8.600 millones de metros cúbicos. Esto equivale a algo más de 90 naves. Y en ese periodo, como pueden ver, hemos tenido diversos clientes, todos de primer orden, y distintas modalidades de venta, digamos, con respecto a estos clientes. Y aquí nuevamente lo relevante respecto a la discusión que se ha generado es que el segmento residencial de la distribuidora, en este caso de Metrogas, ha representado solamente un 23% del volumen total suministrado. Respecto al informe de la Fiscalía Nacional Económica, yo creo que simplemente sacar algunas conclusiones, tanto del informe, a través de esta figura 36, que es parte del informe, y así como de información entregada por la CNE en su página. Las conclusiones que uno puede llegar primero es que claramente nuestro cliente Metrogas es el que compra más barato. De todas las distribuidoras de gas natural, es el que compra más barato. Segundo, que el que menos margina, digamos, de los comercializadores, según información de la Fiscalía, es AGESA. Tercero, y creo que esto es muy relevante porque pocas veces un contrato tiene la posibilidad de ser validado tantas veces, este contrato que incluye el contrato que existe entre AGESA y Metrogas, que incluye por supuesto el margen, ha sido validado en 3 ocasiones. La primera, el 2017, por la Comisión Nacional de Energía, la segunda por la misma Fiscalía Nacional Económica en su informe del 2021 y el propio proyecto de ley que fue ingresado por el Ministerio de Energía en el 2022, que también menciona y convalida de que el contrato es eficiente. Por último, un dato que uno puede sacar respecto al año 2020 es que efectivamente el margen
o el efecto del margen sobre el precio que en definitiva cobra Metrogas a sus clientes residenciales es del orden de 3,5% solamente. Esta figura tiene, yo creo que lo relevante de esta figura es que permite ver de que por lejos Metrogas compra más barato que el resto de las distribuidoras, y por lejos también Agesa es el que menos margina, digamos, de todos los comercializadores. Respecto a las operaciones y el valor agregado que tiene Agesa, yo diría que fundamentalmente, no sé, ahí. Perdón, respecto a al valor agregado que genera Agesa, digamos, en la actividad de gas natural, fundamentalmente yo creo que está referida a la gestión que hace de los contratos y a la gestión que hace de los riesgos, digamos. ¿Por qué es importante? Fundamental, en el caso de los riesgos, por ejemplo, aquí es importante aclarar de que el contrato que existe entre Agesa y Metrogas es un contrato que difiere absolutamente del contrato que tuvo Metrogas directamente con el proveedor del GNL, en este caso con Shell o BG, cualquiera de los dos. Y la diferencia de este contrato, y que por supuesto es favorable para el caso de la distribuidora, fundamentalmente está en los riesgos que fueron traspasados, digamos, a Agesa a través de este contrato. De forma tal de que efectivamente la distribuidora pudiera concentrarse en su actividad y asumir los riesgos que son propios de la actividad de distribución y no de suministro. Entre los riesgos más relevantes que podemos encontrar es, primero, que le confirma cada año la curva de demanda. Como sabemos, una distribuidora empunta fuertemente en invierno, digamos. Y eso, antes de este contrato, Metrogas no lo tenía, sino que tenía como contraparte al suministrador del GNL, y ese suministrador no entrega curvas, digamos, entrega bloques y que además se distribuyen uniformemente en el año. Con lo cual, lo primero que hace Agesa es adaptar esa oferta y la demanda. Le permite además dentro de esta curva una tolerancia de más o menos 5%, con lo cual también los desvíos que pueda tener en su demanda van a quedar cubiertos por esta tolerancia. Absorbe las tolerancias que tiene hoy día el suministrador, digamos. El suministrador puede mandar naves más grandes, un 20% más grande, y naves más chicas, un 5% más chicas. Si uno hace un cruce, digamos, entre las tolerancias que tiene hoy día la distribuidora con la tolerancia que tiene el proveedor del GNL, llega a la conclusión de que el desvío o el descalce que puede tener Agesa hoy día puede alcanzar hasta 2 naves por año. Y finalmente hace una gestión de inventario, digamos, con el objeto de que no se vayan naves o que tampoco existan sobrecostos asociados a la demora en la descarga. Y por último, muy rápido, aquí este gráfico lo único que quiere representar es que los riesgos mencionados antes no son en abstracto, digamos, y por el contrario, son reales. Y aquí simplemente lo que se ha querido graficar son dos cosas, digamos. Primero, en negro, el contrato que tiene actualmente Agesa con Metrogas, y que si bien ha tenido variaciones, pero son muy atenuadas respecto a lo que ocurre con el mercado. En cambio, en las figuras azul y naranja, lo que representa aquí son los dos mercados más relevantes donde se compra y vende GNL y en el mercado spot, que corresponden al mercado asiático y el mercado europeo. Y aquí simplemente representar de que en agosto del 2021, efectivamente, producto de este cruce que hubo entre una mayor demanda de la distribuidora y una menor entrega de los proveedores de GNL, efectivamente Agesa tuvo que salir a comprar 2 naves en ese momento, en agosto del 2021. Esas 2 naves le costaron $58 millones, que fueron absolutamente de cargo de Agesa, digamos, que no fue trasladado a ninguno de sus clientes. Y si eso mismo le pasara hoy día, o mejor dicho, el 29 de agosto, es decir, el lunes, si le pasa exactamente lo mismo estando en agosto, eso mismo le habría costado $380 millones. Entonces, el riesgo existe, es real, aquí no se está inventando, no nace de un estudio abstracto, nace de la realidad
de la operación de una empresa que se dedica a la comercialización de gas natural y que como servicio entrega lo más importante, digamos, confiabilidad en el suministro y por supuesto que un elemento importante, a precios que le hacen sentido al cliente, digamos, y lo hace competitivo en el mercado. Eso. Las conclusiones, indudablemente que la más relevante es que la separación que hubo entre Metrogas y Agesa claramente se justifica absolutamente, sobre todo con la historia, con los últimos 3 años que hemos visto qué ha pasado con el mercado del GNL. Se justifica absolutamente y es una buena práctica. Así que yo, fundamentalmente eso, gracias. Muy bien, le agradecemos la intervención al señor Klaus y de inmediato le entrego el uso de la palabra al representante de la Asociación de Empresas de Gas Natural, AGN, don Carlos Cortés. No sé si va a intervenir usted o entiendo que también está la asesora Paula Hurtado. Sí, ¿Lo hará usted? Lo hará ella, pero primero déjeme, por favor, Presidenta, saludar a la Muy bien. comisión. Yo vengo hoy en día en representación del gremio más importante del gas natural en Chile. Somos la Asociación de Gas Natural, tenemos 20 años de historia, representamos a importadores de gas, a los terminales de GNL, a gasoductos, a comercializadores, a distribuidores de gas y a grandes clientes. Y hoy día nos vamos a referir al otro aspecto del proyecto, al aspecto que creemos que de aprobarse generaría efectos no deseados en el desarrollo futuro de la industria, que es la reducción en el spread de rentabilidad para cierto tipo de activos de la distribución de gas natural. Es el aspecto al que nos vamos a referir, ha sido poco considerado, creemos, en el debate legislativo. Tenemos preparado un análisis que excede con creces el tiempo que se nos ha asignado, pero vamos a dejar a disposición de la comisión el análisis respectivo. Queremos hacer presente, tal como se los hemos señalado al Ministerio, que en este aspecto el proyecto de ley tuvo 0 trabajo prelegislativo. Una reforma que impactaría a aprobarse el desarrollo del sector del gas natural a futuro, no se consultó con la industria, no se trabajó con la industria previamente, a diferencia de lo que ha pasado en ocasiones anteriores, donde se han introducido reformas estructurales a la industria del gas. Esta vez no ha sido así y por lo tanto queremos mostrar hoy día los efectos no deseados que la aprobación de esta disposición en particular tendría para el desarrollo de la red de gas natural. Así que, Presidenta, si usted me permite, voy a pasar la palabra a nuestra asesora Paula Hurtado, quien va a hacer una síntesis del documento que dejaremos a disposición de la comisión. Gracias. Muy bien, le damos la palabra entonces a la asesora y economista señora Paula Hurtado en representación de la Asociación de Empresas de Gas Natural. Tiene la palabra. Hola, buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Esto se pasa aquí. Perfecto. Voy a intentar ser lo más concisa posible. Este es el contenido. Vamos a presentar a AGN muy brevemente. Marco vigente, proyecto de ley, consideraciones relativas al proyecto, lo que AGN quiere decir para concluir. AGN, bueno, la presentó Carlos, yo creo que no es necesario presentarlo nuevamente, sí decir que el GN tiene un rol clave en la transición energética al gas natural. La industria del gas natural es una industria bastante más grande que lo que tiene que ver solo con la distribución y, como dijo Carlos, tiene que ver con la importación, con la comercialización, etcétera. Pero hoy día nos vamos a concentrar en distribución porque es ese el proyecto de ley que se está discutiendo. ¿Perdón? Ahí sí. Ok. Marco normativo vigente hoy es muy antiguo, pero fue reformado con fuerza el año 2017. Lo conocen, lo voy a pasar brevemente, pero obviamente hay que decir que para las empresas distribuidoras de gas hay un régimen de libertad tarifaria, pero sujeto a un umbral máximo. ¿Cuál es este umbral? La tasa costo-capital, más 3 puntos que llamamos el spread. Esta rentabilidad se chequea todos los años, se chequea en base a algunos informes que se hacen cada 4 años y luego el informe de chequeo de rentabilidad propiamente tal que se hace todos los años. ¿Por qué se chequea la rentabilidad? Bueno, porque el marco establece que si la rentabilidad supera cierto umbral, en un promedio de 3 años, entonces se pasa a tarificación. Importante decir, desde el punto de vista como del sustento económico de esta regulación, que la rentabilidad no se chequea sobre la empresa real, sino que sobre la empresa sujeta a criterios de eficiencia. Y eso hace una diferencia porque entonces cuando decimos que la rentabilidad regulatoria es una cosa o es otra, esa no es la rentabilidad de la empresa, esa es la rentabilidad que se chequea de acuerdo a ciertas reglas. Desde 2017 ninguna empresa ha superado este margen
Y quisiera también decir, para concluir esta primera parte, que este marco normativo fue el resultado de un trabajo bastante profundo. Yo no sé si algunos estaban aquí, el año 2017. Se consultó, yo en ese tiempo también era asesora de AGN, al Banco Mundial, a la Universidad de Chile, se creó una comisión de expertos, se trabajó, o sea, fue un trabajo bien, bien grande, y finalmente lo que se dijo es, el marco que tenemos está bien, pero está incompleto. Y entonces se perfeccionó en algunos elementos y se amplió en otros. Pero esa vuelta, más allá de eso, esa fue un trabajo bastante serio, y entonces ese marco regulatorio tiene una fundamentación. Ahora, quisiera detenerme brevemente en, se demora la pantalla, en la fundamentación económica de este marco. ¿Por qué tenemos este marco? Bueno, porque hay un conocimiento inicial de que el gas natural compite con sustitutos. Eso es un dato, se lo dice la Fiscalía Nacional Económica en esa cita que yo pongo ahí, que dice el GN y el GLP compiten, cuestión que empíricamente se ha observado. Si uno mira esa tabla, lo que muestra que el gas natural es una de las muchas energías que usan los hogares para sus distintas necesidades. El GN es el cuarto, y la verdad es que esto es a nivel nacional, pero se concentra una parte muy importante en Magallanes, donde el gas natural efectivamente tiene más presencia, es uno de muchos. Entonces, el gas natural se mueve en un contexto de competencia. Sí, entonces uno podría decir, bueno, igual que las panaderías, dejémoslo sin regular desde el punto de vista económico, porque se mueve en un contexto de competencia. Sin embargo, se reconoce que particularidades de este sector, en especial el tema de las economías de escala y de densidad, hacen que en ocasiones, en ciertas situaciones, pudiera darse la posibilidad de hacer abuso de posición dominante. Eso es un dato estructural de la industria. Entonces, ¿cuál es la conclusión de eso? Es, bueno, libertad tarifaria, porque hay competencia, pero sujeto a la rentabilidad máxima, porque si es que se pasan, bueno, entonces tenemos que hacer algo, ¿no es cierto? Entonces estos dos elementos están presentes por la particularidad de este sector, que no es como el sanitario, que no es como el eléctrico, pero tampoco es como las panaderías, ni como los lápices escolares, que son mercados con competencia y punto. En este contexto, el spread famoso, que es lo que más nos preocupa hoy día, tiene un rol bien preciso, y el rol que tiene es permitir que la rentabilidad de largo plazo en este sector pueda llegar a la tasa de costo capital, que es la aspiración clásica de cualquier regulación. Lo que uno dice, bueno, cuando regulemos, bueno, ¿qué es lo que queremos? Que en el largo plazo, más allá de un año o el otro, los activos del sector renten la tasa de costo capital. No más, porque es innecesario, pero no menos, porque si no, entonces no tengo inversión. Entonces, llegar a ese nivel, el spread se requiere para llegar a ese nivel, no para llegar al nivel con el spread, sino que para darle espacio. Y eso es lo que quisiera ver. Bueno, el proyecto de ley, ustedes bien saben, tiene dos contenidos. Me quiero referir exclusivamente al tema del spread. Ahí. Quisiéramos hacer tres consideraciones, tres presentaciones que yo creo que es importante en este tema, que como dijo Carlos, ha sido menos discutido que el otro elemento. Lo primero, lo que estaba diciendo antes, que el spread es el umbral de rentabilidad, cuando dice tasa capital más spread, es un máximo. No es un mínimo, no es un piso, y en ningún caso está garantizado. Y eso queda en evidencia cuando uno revisa los resultados de los chequeos de rentabilidad, con muchas empresas y zonas de concesión con rentabilidades que ni siquiera se acercan a la tasa de costo capital, son negativas. ¿Y por qué? Porque está bien, porque el marco regulatorio no dice que esa rentabilidad va a estar asegurada, ni va a ser, simplemente dice no se puede pasar de aquí. Perdón. Ok. Segundo punto que quisiera precisar. Perdón. Entonces, ese es el primer punto. Se requiere el spread para permitir que pueda entrar. El segundo es que los ciclos de los proyectos en este sector son muy largos. Por lo tanto, la idea de que el spread se requiere solo para los primeros 20 años y que después ya está todo, en el fondo ya rentaron los proyectos y entonces podemos converger, no es así. Porque hay proyectos que pasan años de años con rentabilidades negativas, donde se está invirtiendo por la lógica del sector. Y entonces, el spread tiene sentido. En realidad uno podría eliminar el spread de los primeros 5 años y no pasaría nada, porque ningún proyecto de los primeros 5 años logra llegar al techo. Se requiere para el final. Y por eso que esta solución que de alguna manera se plantea, que es decir, con 20 años estamos, es insuficiente. No se alinea con la lógica de la inversión en este sector. Y por último, bueno, las consecuencias son bien directas. La primera consecuencia es que en los proyectos que ya se realizaron, esto supone un impedimento a que renten según se esperaba, porque es un cambio en las reglas del juego sobre inversiones que ya se realizaron, y hacia adelante desincentiva la inversión, porque yo tengo que evaluar un proyecto ahora sabiendo que del año 20 en adelante no pueden rentar sobre la tasa de costo capital. Y eso, como necesitaba esos años para
compensar los primeros años, bueno, entonces el proyecto en el margen no me da. Quiero avanzarla rápidamente. Solamente explicar, una de las razones por la que el umbral es solo un máximo es porque el chequeo de rentabilidad es sobre los bienes eficientes, que por definición va a ser siempre un grupito más chico que los bienes de toda la empresa, porque estas empresas invierten para el largo plazo, desarrollan redes pensando en ir agrandando su base de clientes, pero cuando se hace el chequeo de rentabilidad se dice, estos son los bienes de la empresa, estos son los de propiedad y dentro de la zona de concesión, estos son los necesarios. Entonces, por ejemplo, si una zona que antiguamente era cliente, pero hoy día no, porque se cambiaron al GLP, bueno, los activos para eso ya no son necesarios. O quizás todavía son necesarios porque me queda un cliente, pero no son eficientes porque resulta que son pocos, tengo que llegar con cañería más chica. Y entonces se hace un recorte que tiene una lógica, entre paréntesis, yo no estoy cuestionándolo, solo estoy diciendo que cuando como el chequeo sabe si los bienes eficientes, si yo digo que los bienes eficientes tienen una rentabilidad máxima del 9, estoy diciendo que los bienes de la empresa tienen una rentabilidad máxima más baja. Aquí hay un ejemplo numérico que se los voy a dejar para el análisis posterior. A ver aquí, pucha, es que esto es largo de explicar, pero yo creo que de algún modo se entiende. La rentabilidad, como en una empresa que se mueve con competencia, la rentabilidad fluctúa. Depende de si hace frío, si hace calor, si hay un subsidio a los bienes, a los combustibles alternativos, si no, es así. El promedio de los 3 años efectivamente lo achica un poquito, porque el promedio de 3 años por definición siempre es así. La media sigue siendo la misma. Si yo ahora digo, no se puede pasar de un cierto nivel, lo que hago es que los años bajos son bajos, pero cuando me iba a pasar, la empresa tiene que hacer algo para no pasarse, ¿no es cierto? Por lo tanto, se trunca la serie en esos niveles, ¿se entiende? Entonces, por definición, que es la línea amarilla, se fijan, en el fondo es el promedio de 3 años, pero truncado. Y entonces el promedio de esa segunda serie, por definición, está más bajo que la de arriba. Si yo tengo un spread sobre la tasa de costo capital, puedo permitir que ese promedio sea la tasa de costo capital. Si no tengo el spread, por definición quedo abajo. Y eso es una cosa un poco técnica, un poco latera, pero de verdad que vuelve a justificar por qué el spread se necesita, y se necesita siempre. Vamos a avanzar porque ya proyectos muy largos, yo creo que quizás las empresas van a poderse referir a este punto. Solamente mostrar aquí, estos son solo concesiones nuevas, 2015-2017. Fíjense, las rentabilidades calculadas son negativas y muy negativas, o indeterminadas, que eso quiere decir que los ingresos menos los costos ya da negativo. Entonces, son muy negativas todos los primeros años. Entonces, estas son las rentabilidades que hay que compensar con rentabilidades más altas hacia atrás. Y no en el año 5 o en el año 10, probablemente en el año 20 o en el 25. ¿Se entiende? Y por último, las consecuencias. Las consecuencias ya las nombré. Quisiera detenerme acá entonces en las conclusiones. El mensaje del proyecto de ley, y eso es bien claro, justifica el spread. Lo explica. Dice, el spread es necesario en el contexto de esta regulación. Está perfecto. Pero dice, pero después del año 20 ya no es necesario. Entonces, ¿cuál es la lógica detrás? Es como te entiendo, pero en los primeros 20 años superamos este problema. Bueno, eso desconoce la realidad de este sector. En 20 años no se supera. Y por lo tanto, lo que quisiera decir aquí, y ahora sí que me termino, es que el spread es necesario en todo el ciclo de vida para todos los activos de este sector. ¿Y para qué? Para lograr lo que cualquier regulación trata de lograr, que es que la rentabilidad de los activos sea acorde a la tasa de costo capital. No más, pero tampoco menos. Muchas gracias. No. Agradecemos la exposición, que además fue sumamente concisa en corto plazo, pero entendemos el contexto absolutamente, así que, y muy gráfico, así que, muy bien, ya está en sus computadores también la presentación para que lo puedan revisar, y los correos también. De inmediato entonces le damos la palabra al presidente ejecutivo de Empresas de Gas Natural AGN, don Carlos Cortés, o sea, perdón. Se le iba a dar, pero nada. No, Gas Sur, el gerente general, don Javier Roa, está presente, ¿no? Don Javier, tiene usted entonces la palabra en nombre de Gas Sur. Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero voy a comenzar presentando quiénes somos. En función del tiempo no voy a dar las cifras que ahí aparecen, se pueden leer. Pero somos una distribuidora que
llega a los dos grandes centros urbanos de la octava región, que son Concepción y Los Ángeles. Las dimensiones, como dije, están ahí en términos de la cantidad de hogares que atendemos, los kilómetros de red, y bueno, somos 100% propiedad de SGE Gas Natural. Hay dos fuentes de suministro únicas en la región, que hay un gasoducto que permite traer gas natural desde Argentina, el cual llamamos GNA, y además hay un flujo de camiones desde Quintero que llega a la planta de Pemuco, que también nos abastece, pero en este caso el gas natural licuado que llamamos GNL. Tengo los hitos, no los voy a detallar, pero dan cuenta de las dificultades que en el transcurso del tiempo hemos debido enfrentar. Y quiero cerrar la presentación de Gasur señalando dos temas que creo que son relevantes. Uno, que enfrentamos una fuerte competencia, de eso da cuenta que todos los años incorporamos, pero también perdemos una cantidad importante de clientes. Y el segundo término es que somos una empresa pequeña. En el fondo, si uno ve el volumen anual que manejan las distribuidoras en Chile, nosotros representamos menos del 3% de ese volumen. Entonces, somos pequeños. Lo siguiente es el rol importante que cumple, de mi punto de vista, el gas natural en la región. En el fondo, la región del Biobío tiene una matriz energética con combustible altamente contaminante, entre ellos la leña, el carbón. El gas natural hoy día representa alrededor del 1% de presencia en la región. Y hemos hecho esfuerzos importantes por entregar una oferta atractiva, sobre todo en el segmento que todos sabemos genera parte importante de la contaminación de las ciudades, que en el caso de las residencias, el uso de la calefacción. Entonces ahí mostramos una comparación con todos los combustibles, y con combustibles, por ejemplo, como la parafina, el diésel, representamos un 30% de ahorro para alguien que nos usa para calefacción, electricidad y el balón de 45, más de un 50% de ahorro. Estamos por sobre el pellet y por sobre la leña. Caso del pellet, considerando que la oferta de valor completa, nosotros otorgamos un suministro continuo. En cambio, el pellet ha tenido en los últimos años problemas serios de stock, sobre todo este año. Y la leña, bueno, tiene una serie de externalidades que después voy a hablar algo de ello, que no están incorporadas en el precio, y para cualquier combustible es imposible competir. Y lo que muestro a la izquierda en la torta es que existe un espacio importante de desarrollo para el gas natural. Más allá de ese 1% que mencioné, las comunas que estamos, llegamos al 18% solamente de las viviendas que existen en dicha comuna. Voy a abordar el proyecto de ley en tres ejes, que son los desafíos que enfrentamos como empresa distribuidora. El primero atañe directamente a lo que se ha mencionado del spread del 3%, la eliminación por activos por sobre 20 años de ese spread, y cómo nos afecta en términos de nuestra rentabilidad y el financiamiento para poder crecer. Los otros dos justamente los incluyo porque son desafíos y no los vemos en el proyecto de ley, los echamos de menos más bien, y tienen que ver con el costo de aprovisionamiento, considerando toda la cadena, es decir, a qué costo llega el gas a la entrada del sistema de distribución y la situación ambiental que se vive en la región del Biobío. En cuanto a la rentabilidad, voy a partir con el gráfico que muestro, que es la rentabilidad de los últimos 6 años que ha tenido Gasur y que nos ha medido la Comisión Nacional de Energía, que en promedio nos da una rentabilidad para estos 6 años de un 2%. Obviamente con este pobre resultado, a la fecha nunca se han pagado dividendos a los accionistas de Gasur, y todo el flujo que se ha generado en estos 23 años de historia se ha reinvertido en crecimiento y en mantenimiento de los activos. Eso en cuanto a la historia. Ahora, si me refiero al futuro, el futuro comienza con el chequeo de la base de activos que hace la Comisión Nacional de Energía también para los siguientes 4 años, que comienzan ahora en el 2022, donde de la inversión que ha hecho Gasur de 110.000 millones, solamente ha reconocido un 71% de dicha inversión. Ello implica que si yo hiciera el ejercicio que hubiera reconocido ese mismo porcentaje hacia atrás, ese 2% que señalé para los últimos 6 años en realidad es un 1,4%. Cuando hablamos del spread que se ha explicado, un poco la misma Comisión Nacional de Energía ha señalado que el spread tiene un sentido, y el sentido es que se pague la tasa de costo de capital y que las empresas, dado que son inversiones de largo plazo,
y obviamente al principio rentan mucho menos que el 6%, en el largo plazo logren llegar a cubrir esta tasa costo capital. Si se nos quita el spread, ese 6% por otro lado en realidad es un 4,2 porque tengo un 70% de reconocimiento base de activos. Por lo tanto, ese ejercicio de largo plazo finalmente lo que hace es darnos la certeza que nunca va a rentar Gasur adecuadamente sus activos porque va a aspirar a un 2,8% con suerte. Y además lo va a limitar en términos de poder seguir creciendo. Los otros dos temas que no están incluidos y que echamos de menos en el proyecto de ley, el primero tiene que ver, este gráfico yo creo que lo han visto en otras presentaciones, pero yo lo abordo desde otro prisma, que en el fondo es la diferencia que se genera entre la región metropolitana y las distribuidoras regionales. Alguna de esas que está ahí es Gasur, pero lo que se ve es una relación de 1,5 veces de mayor costo de las regiones respecto a la región metropolitana. O sea, los ciudadanos que vivimos en regiones debemos soportar un mayor costo respecto a la región metropolitana en el gas. Y esto no lo aborda el proyecto de ley. El tercer tema, que tampoco es abordado, es el desafío ambiental en la región. Y para seguir siendo breve, me voy a referir a la foto que muestra que el aire que respiramos es de pésima calidad. Para esto, bueno, hay 2 PDAs vigentes en Los Ángeles y en el Gran Concepción desde el 2017 y 2019 respectivamente, pero por otro lado, el proyecto de ley que regula la leña, que se inició el 2020, aún está en trámite legislativo y vemos que es importante su entrada en vigencia por la salud de quienes vivimos en el sur de Chile. El otro tema tiene que ver con una buena noticia que llegó a la región, que fue el acuerdo con Argentina, que permitió llegar con mayor cantidad de gas natural argentino a nuestra región. Pero esto se contradice, eso está dicho en la noticia de arriba, a raíz de los quiebres de stock que ha tenido el pellet. Nosotros vemos que se contradice con lo que plantea el proyecto de ley desde el punto de vista que el proyecto de ley pone un freno al crecimiento y a seguir invirtiendo. Bueno, finalmente concluyendo, los ciudadanos que vivimos en regiones debemos, por lo que muestra el informe de la Fiscalía Nacional Económica, pagar más por el gas. Creemos que en términos de política pública, si se quiere desarrollar las regiones, es relevante preocuparse de eso y emparejar la cancha. La segunda conclusión que creemos que es importante que el proyecto de ley de la leña avance rápidamente en el Congreso. Una tercera conclusión es que no hemos rentado adecuadamente los activos. En los 23 años de historia no hemos repartido dividendos a los accionistas, y vinculado con eso, con el proyecto de ley, la eliminación del spread, se nos condena a nunca rentar adecuadamente y no poder crecer. Y la última conclusión es que nosotros vemos con preocupación que este proyecto de ley se origina en una situación particular, y esa situación particular se extrapola al resto de las empresas de regiones de menor tamaño, y no se ve y no se toma en cuenta el impacto ni la realidad que viven estas distribuidoras en regiones. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos entonces a don Javier Roa por su exposición, y para concluir con las exposiciones le doy la palabra al gerente general, don Luis Cripeos Almolotis de Galpo. Almayotis. Almayotis. Tiene la palabra. Muchas gracias. Perfecto. Señor presidente, muchas gracias por la invitación, y voy a tratar de resumir la opinión de Gasvalpo en relación al proyecto de ley. Voy a partir con un breve resumen de quiénes somos,
Somos una empresa regional, operamos en 4 regiones del país. Los dueños de la empresa es la corporación japonesa Marubeni, que por lo pronto compró Gasvalpo el 2018 bajo las actuales condiciones de la ley que fue promulgada el año 2017. No tenemos ninguna relación de propiedad con ninguna otra empresa de energía en Chile y adquirimos el gas natural que distribuimos en el mercado secundario. No tenemos acceso directo al terminal y tampoco somos suministrados por empresas relacionadas, y como ya se mencionó, competimos con distintos sustitutos del gas natural, por lo cual no somos un monopolio. Como dije, operamos en 4 regiones distintas, principalmente en zonas de baja densidad poblacional y de bajo consumo promedio. Operamos en ciudades como Casablanca, Quilpué, y el 2015 nos expandimos después de una larga conversación con el Ministerio de Energía de esa época a Coquimbo, Talca, porque estaban las conversaciones del proyecto de ley que fue promulgado en 2017. Por lo tanto, para nosotros eran muy importantes las condiciones que se definían en el 2017, lo que finalmente determinó que nos expandiéramos a otras regiones, en particular a la región de Coquimbo y a la región del Maule, en el cual ya llevamos 5 años operando y hemos invertido 20 millones de dólares, poco menos de 20 millones de dólares en 5 años. Y quiero ser súper transparente, esa expansión no lo hubiésemos hecho si este proyecto de ley estuviese en vigor en ese momento. Lamentablemente las inversiones las hicimos y se están cambiando las reglas una vez ya efectuadas dichas inversiones. Además de lo que comento respecto a la expansión hacia Coquimbo y hacia Talca, estamos desarrollando, estamos a un mes de poner en servicio una planta de hidrógeno verde que va a inyectar hidrógeno verde en las redes de gas natural para el beneficio de los clientes residenciales y comerciales de esa zona y con el impacto ambiental que eso tiene. Yo creo que como sociedad deberíamos estar discutiendo cómo expandir la red de gas natural para que estos beneficios, que está incluido en la estrategia de energías renovables de este país, en que el gas natural juega un rol muy importante en la transición, ¿por qué no estamos conversando cómo expandir la red de gas natural para que proyectos de este tipo, que además está anunciado que va a ser exigido a todas las empresas a futuro, cuando el hidrógeno sea competitivo, se inyecte un porcentaje de hidrógeno en la red de gas natural? Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Somos la primera empresa en Latinoamérica que está haciendo esto en redes de distribución de gas. Tiene un tremendo beneficio que este proyecto no conversa con esto, no conversa con la misma política y objetivos de energía renovable que ha definido este gobierno y el gobierno anterior. Estamos invirtiendo $1 millón en la planta y no tiene ningún costo para nuestros clientes. ¿Cuántos clientes tiene Gasvalpo? Nosotros tenemos 110.000 clientes, tenemos clientes residenciales, comerciales e industriales. En los últimos 10 años hemos conectado 32.000 clientes y se han desconectado de nuestra red 7.000 clientes. Entonces, cuando hablan de que no tenemos competencia y somos monopolios naturales, me gustaría saber de qué empresa están hablando, porque por lo menos de Gasvalpo no es. Esos 7.000 clientes migraron a otras empresas, preferentemente gas licuado, porque hay libertad de cambio en este país. Y miren lo que hemos invertido desde el 2015 en Coquimbo y en La Serena. Hemos invertido 17 millones de dólares, hemos instalado 112 kilómetros de red y tenemos ya 5.000 clientes conectados a los cuales tuvimos que ir a captar.
Aquí, esta no es la empresa de agua ni la empresa eléctrica en que los clientes tienen la obligación de conectarse con nosotros, tienen alternativas. Ahora, si comparamos... Ahí, eso, sí, perdón. Vuelvo para atrás. Ahí, sí. Dime tú cuál. Otra. Ah, no, ahí. Si comparamos Gafalpo con Metrogas, miren abajo, por kilómetro reinstalado, y estos son los datos que mostró la Comisión Nacional de Energía, por kilómetro reinstalado tienen un 65% más de clientes que Gafalpo, por las zonas en que nosotros operamos. Y tienen un 56% de ventas en metros cúbicos por kilómetro reinstalada, porque operan en zonas de mayor densidad. Por lo tanto, es lógico que Metrogas tenga rentabilidades mayores a las que nos tenemos nosotros. Es lógico que ellos se demoren menos en rentabilizar sus inversiones a lo que nos demoramos nosotros. Y voy a mostrar un ejemplo en el cual va a quedar muy claro que nosotros no rentabilizamos nuestras inversiones en 20 años. Quiero concentrarme en la segunda parte de este proyecto de ley, solamente para rápido mencionar dos cosas. Una, todavía no conocemos los fundamentos técnicos mediante el cual se hace el cambio en el cual se baja la rentabilidad en 3% activos que cumplen 20 años. No lo conocemos y hemos tratado de entenderlo y no lo entendemos. Y con ejemplos les voy a tratar de mostrar por qué no lo entendemos. Lamentablemente, como mencionó la Asociación de Empresas Gas Natural, tampoco una discusión prelegislativa para que nosotros pudiésemos explicar el impacto que esto tenía en Gafalpo. Nada ha cambiado desde el 2017. Somos la misma empresa, los mismos ingresos. Hubo una discusión de un año para llegar a la modificación que se hizo en el 2017. 5 años después están cambiando la ley y de la industria y de nuestra empresa en particular no ha cambiado nada. Miren las rentabilidades que ha tenido Gafalpo en los últimos 10 años. En los últimos 4, nuestro promedio ha sido 5,4%. A nosotros nos encantaría estar pagados al techo, pero no venderíamos ni una molécula de gas, porque a ese precio no lo venderíamos. Y finalmente, esa es la realidad de nuestra empresa. Operamos muy lejos del límite regulatorio. Entonces, como operamos lejos del límite regulatorio, nosotros tenemos proyectado llegar a la rentabilidad, a rentabilizar nuestro activo en el largo plazo. Nosotros, evaluamos los activos a 40, 50 años. Si uno revisa cuando presentamos la solicitud de concesión de La Serena y de Talca, se da cuenta que la evaluación de la inversión fue hecha a 50 años. Mostramos una evaluación de 20 años, pero con un valor residual a perpetuidad. Si ustedes le quitan la posibilidad al año 20 y le bajan el 3%, quiere decir que esa evaluación no se va a dar. Y el efecto es que no vamos a crecer como hemos venido creciendo hasta la fecha. Este es el impacto que tiene en Gafalpo bajar un 3% a los 20 años. El 85% de nuestros activos ya tienen 20 años. Por lo tanto, aquí se está castigando a la empresa que hizo al comienzo todas las inversiones. Y 20 años después, que no hemos rentabilizado esas inversiones, van a cambiar y van a bajar el límite regulatorio. Nos van a dejar en un 8% al límite. Significa que nosotros, si eso se hace realidad, significa que si firmamos un nuevo contrato en que logramos un menor costo gas, es súper válido que se comparta eso con los clientes, pero nosotros tenemos que recuperar la inversión que hicimos.
seguimos creyendo, y lo dijimos en un documento, que lamentablemente la Comisión Nacional de Energía entregó una señal equivocada al decir que este proyecto de ley no tenía efecto en empresas regionales. Y el efecto es muy grande. Miren, esto es la inversión que estamos haciendo hoy día en La Serena. Esto es. Partimos la inversión en el año 2015. Nosotros proyectamos que durante los primeros 16 años, hasta el 2031, esto va a tener rentabilidad negativa. Hoy día la rentabilidad es indeterminada. Significa que los ingresos son mucho menores que los costos y la amortización de las inversiones. Vamos a llegar recién a una rentabilidad, ¿cómo se llama?, a la tasa costo-capital el 2036, el 21. Si en ese momento nos baja la rentabilidad, no vamos a poder recuperar las inversiones hechas antes. ¿Cómo recuperamos? Ustedes pueden tener la idea de incluso subir el spread para los primeros años. Es imposible, no sirve de nada con esta. Ya voy a terminar. Miren la tabla que ocupa la Comisión Nacional de Energía para chequearnos la rentabilidad. ¿Cuál es la vida útil de las redes? 60 años. Y resulta que nos chequean regulatoriamente para que nosotros amorticemos esas inversiones de 60 años, y resulta que al año 20 nos quieren bajar el retorno regulatorio. ¿Cómo vamos a rentabilizar? Por lo menos Gasvalpo, en las zonas donde operamos, rentabilizamos dependiendo de la densidad donde operemos, pero rentabilizamos nuestras inversiones en más de 40 años. Y esto tampoco se entiende. ¿Por qué al año 20 nos van a fijar un retorno regulatorio que es menor a lo que tienen empresas monopólicas como la transmisión eléctrica, la distribución eléctrica o la agua sanitaria? ¿Ustedes en sus casas tienen otra empresa que conectarse que no sea la empresa sanitaria? En gas sí hay opciones. Y resulta que a nosotros, con este cambio, nos están dejando una rentabilidad a largo plazo de un 6%, y la empresa de distribución eléctrica, transmisión eléctrica y sanitaria mayor a la nuestra, y no tienen ningún riesgo. No tienen riesgo ni de suministro, ni de clientes, todos se tienen que conectar a ellos. Rápido, conclusiones y recomendaciones. El primero, este nuevo cambio regulatorio pasado, porque creemos que la creencia de que nosotros rentamos nuestros activos en 20 años, reflejan un profundo desconocimiento de esta industria y de cómo opera una empresa como Gasvalpo. Dos, yo repito, si esta información hubiese sido conocida en el 2015, nosotros no nos expandimos ni a La Serena ni a Talca. Después, no conocemos antecedentes técnicos que justifiquen lo que está pasando. Y quiero que quede claro, si ustedes bajan la rentabilidad, hay zonas del país o sectores del país que no van a recibir el gas natural, sobre todo los de bajo consumo. Vamos a empezar a buscar clientes que tengan tal consumo que se paguen 20 años. Yo creo que eso no es el objetivo de nadie acá. Entonces, si no se expande el gas natural, ¿qué se expande? El gas licuado. Eso es lo que va a pasar. Y lo otro que no entendemos es que se está consagrando una importante asimetría regulatoria con servicios públicos que sí son monopolios. Y finalmente lo que queremos proponer es que no se haga la segunda parte de la ley, no se aplique. Ya anunció el ministerio y el gobierno una ley larga, que no sabemos qué es lo que es, pero hay una ley larga anunciada. Bueno, hagan esa segunda parte, déjenla para ese cambio, para que sea un todo congruente, pero lo que están haciendo ahora no es congruente, por lo menos
con la realidad que vivimos nosotros como empresa distribuidora. Muchas gracias. Bueno, le agradecemos a Gas Valpo por su intervención. Hemos escuchado las 4 empresas que estaban convocadas el día de hoy. Le pedimos, le dimos un tiempo acotado, pero creo que se expresó claramente cuál es la posición que ustedes tienen. Ha sido escuchado también por los ministros de las carteras respectivas acá presentes en la subsecretaría. Por cuestiones de tiempo no podemos darle la palabra a nadie más, así que vamos a proceder a votar y luego le pedimos que puedan poner a los ministros. Sí. Votación general del proyecto de ley. Senador Proens. Abstención. Senador Durana. En esta etapa del proyecto me voy a abstener. Senadora Sepúlveda. Sí, presidente, yo creo que han sido muy buenas las exposiciones, ¿no? Yo creo que han sido muy buenas. Y yo creo que va a ser interesante de poder quizás invitar a algunos expositores, ¿no?, a la segunda parte, lo que tiene que ver con las indicaciones, ¿no es cierto?, y el articulado en particular. Y ver con el Ejecutivo, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las indicaciones que también van a presentar. Yo creo que ha sido muy interesante, muy completa, y yo creo que vamos a revisarla además con nuestros equipos asesores. Voto a favor en general, presidente. Senador Castro. Sí, para fundamentar, decir que mi voto es favorable porque es necesario avanzar en un sistema que evite abusos hacia las personas, que no haya condiciones de irregularidad, pero particularmente porque el gas natural debe expandirse en Chile. Lo que le pido al Ejecutivo es que sea unívoco en la etapa que viene ahora, que es la etapa más sensible que tiene que ver con las indicaciones en particular, que sea unívoco. Y eso significa que haya claridad también de propósito y se discuta amplia, profundamente en las semanas que vienen todos los detalles que tienen que ver con este mercado para que así no haya falla alguna que el día de mañana alguien diga, como ha ocurrido con la 20.999, que hoy día se está enmendando, que hubo posibles fallas o no en su momento y que hoy día estamos tratando de corregir. Eso sí creo que es trascendental que se resuelva en la etapa que viene. Señora Presidenta. Gracias. Yo, en mi condición de presidente de la comisión, creo que aquí se han generado todas las garantías, no solo para las empresas de mayor tamaño, sino que también las de mediana y empresas regionales, sobre todo, puedan exponer sus puntos de vista. Sobre todo, les agradecemos la solidez en cuanto a la observación del proyecto mismo. Pero de la misma manera, la disposición y las garantías que ha manifestado el Ejecutivo a través de la Subsecretaría de Economía, a través del Ministerio de Energía, han estado disponibles, lo mismo que en el seno de esta comisión. Por tanto, en este trabajo que va a tener que ver con las indicaciones, yo esperaría que pudiéramos coordinar los esfuerzos, los senadores también, por parte del Ejecutivo, y generar una mesa técnica que implique generar unas propuestas necesarias para que la consolidación y ojalá el respaldo de aquellas indicaciones que tienen que ver especialmente con las distinciones necesarias en cobertura, en el tamaño de las empresas, la locación, si es en regiones o no, es un punto sumamente necesario, importante, que queremos comprometer desde acá y desde luego también al Ejecutivo. En ese contexto, mi llamado es justamente a generar esa instancia y a poder trabajar muy coordinadamente para tener las indicaciones y tener el trato que este proyecto, por las dimensiones y por las necesidades de las personas, requiere. Así que desde luego voto a favor en general y espero que nos sumemos en esa tarea. Gracias. Resultado de la votación. Aprobado en general por 3 votos a favor con 2 abstenciones. Muy bien, aprobado entonces en general el proyecto. Le quiero ceder la palabra a la subsecretaria y al ministro, independiente que estábamos sobre el tiempo, pero es interesante también poder escucharle. Tiene la palabra, ministro. Presidenta, muchas gracias por su intermedio. Solo agradecer el trabajo de los senadores de la comisión, que hemos ido avanzando y hemos tomado nota de todos los puntos que se han planteado aquí, de cómo proceder para efectivamente poder tener un trabajo técnico en el momento de un trabajo técnico acabado durante el proceso de indicaciones. Muchas gracias, presidente. Gracias, ministro Claudio Huepe. Subsecretaria Petersen. Gracias, presidente. Por su intermedio también quiero agradecer a todas las y los senadores. Hemos tenido varias comisiones donde hemos podido escuchar. También les agradezco las presentaciones a todas las empresas de regiones. Como yo les comentaba anteriormente, nuestra intención es poder avanzar con este proyecto de ley que no solamente subsana una falencia regulatoria que hoy día tiene en perjuicio a muchos consumidores, pero nuestra intención, por supuesto, que es mejorar
mejorar este proyecto, entendiendo la realidad de las regiones y avanzando y asegurando que obviamente el gas natural pueda ser algo que esté a disposición para todo el país y no solamente para ciertas regiones. Y en ese sentido creo que van a haber todos los espacios para poder realmente consagrar técnicamente esto y abriendo todas las discusiones que sean necesarias para poder mejorar este proyecto de ley. Gracias. Le agradecemos entonces por haberse cumplido el objetivo de esta sesión. Esta se